Vaqueros, forajidos y leyendas del salvaje oeste. Prepárate para viajar al corazón del salvaje oeste. Una época llena de paisajes áridos, llanuras interminables y personajes que parecían salidos de un mito. En este relato, exploraremos a los vaqueros, forajidos y las leyendas que definieron una era y que hoy siguen cautivando a los fanáticos de la cultura occidental. Los vaqueros fueron los auténticos protagonistas de esta historia. Más allá de lo que vemos en las películas, su vida estaba forjada en trabajo duro y resistencia. La jornada de un vaquero comenzaba con el amanecer, cuando sacaban a los rebaños a pastar y enfrentaban desafíos tan simples como el clima o tan peligrosos como ataques de animales salvajes. El sombrero de ala ancha, las botas con espuelas y el emblemático lazo eran tan funcionales como distintivos. El lazo, por ejemplo, era su herramienta más valiosa para controlar a cientos de reses durante las largas travesías de las cattle drives. Estas caravanas podían durar semanas, y la soledad era uno de sus mayores retos. A pesar de esto, había algo casi poético en su relación con sus caballos. Era una conexión de confianza mutua, el vaquero confiaba en el caballo para enfrentar terrenos peligrosos, y el animal confiaba en su jinete para guiarlo a salvo. Este vínculo trascendió el tiempo, convirtiéndolos en un símbolo de libertad y de la lucha diaria por sobrevivir. Sin embargo, con la modernidad, el rol de los vaqueros empezó a desaparecer. Lo que quedó fue su legado, una vida sencilla pero llena de propósito que rápidamente se inmortalizó en libros, canciones y, más adelante, en las películas del género western. Pasemos ahora al lado oscuro, donde los personajes eran tan fascinantes como temibles. Los forajidos representan esa parte salvaje de la historia, marginados sociales que desafiaron las leyes, pero que a menudo también desafiaron las expectativas de su época. Mientras los vaqueros trabajaban para mantener el orden, los forajidos tejían intrincadas historias de caos y libertad absoluta. Entre los nombres más recordados está Billy the Kid, un joven convertido en leyenda por su habilidad para huir de la justicia. En sus aventuras, Billy fue cazador y cazado, viviendo al filo del peligro. Otro nombre que dejó una marca indeleble es Jesse James, el famoso asaltador de trenes y bancos. Las balas que disparaba no eran menos famosas que los rumores que lo rodeaban, era un criminal despiadado o una especie de Robin Hood del oeste. Sus habilidades no solo incluían disparar un revólver, sino también planear audaces robos y burlarse sistemáticamente de las autoridades. Pero la vida de un forajido rara vez terminaba bien, muchos fueron traicionados por sus propios compañeros o atrapados por un destino inevitable, la caída. Y aunque estos personajes eran evidentemente peligrosos, las comunidades locales y, más tarde, los narradores románticos, les dieron una dimensión casi heroica. Esto los transformó en figuras tan adoradas como odiadas, íconos del individualismo que resonaban con el deseo de romper las normas establecidas. Pero no todo en el salvaje oeste tenía que ver con vaqueros comunes o forajidos rebeldes. Aquí es donde entran las grandes leyendas, esos personajes que parecen más grandes que la vida misma y que se sitúan entre la realidad y la ficción. Wyatt Earp, por ejemplo, no era solo un sheriff. Se le recuerda por su valentía durante el tiroteo en el Oca Corral, un evento que consolidó su nombre para siempre en las páginas de la historia. Earp se convirtió en un símbolo de justicia en un mundo plagado de caos y anarquía. Luego tenemos a Annie Oakley, una experta tiradora que cautivó al mundo con su precisión letal. Annie no solo fue una prodigiosa atleta, también rompió las barreras de género al demostrar que las mujeres podían estar al mismo nivel que cualquier hombre en estos talentos únicos. Aunque combatía desde los escenarios, Oakley se ganó un lugar privilegiado en el imaginario del salvaje oeste. Y no podemos olvidar a Calamity Jane, una pionera cuyo espíritu indomable la hizo destacar. Fue guía, exploradora y, más tarde, una figura de espectáculos western. Jane se negó a encajar en los roles tradicionales de las mujeres de su época, demostrando que el salvaje oeste también ofrecía espacio para las mujeres valientes. El salvaje oeste es mucho más que una etapa histórica, es un conjunto de valores, mitos y lecciones que han sobrevivido al paso del tiempo. La justicia, la lucha por la libertad y el deseo de sobrevivir en condiciones extremas son hilos conductores que aún resuenan en nuestra sociedad. Sin embargo, hay que preguntarse, ¿qué tanto de lo que conocemos es cierto? El romanticismo del oeste surgió en gran medida gracias a narradores que exageraron detalles e incluyeron elementos fantásticos, convirtiendo eventos aislados en leyendas.
Con la llegada del cine y la televisión, estas historias alcanzaron un público masivo y delinearon un género de entretenimiento único. Desde El bueno, el malo y el feo hasta Django Unchained, el oeste ha continuado inspirando a creadores que buscan capturar la esencia de esa era salvaje, donde todo parecía posible con suficiente coraje y determinación. Y aunque muchas de las figuras que hemos mencionado nunca vivieron vidas tan glamorosas como las películas sugieren, lo que perdura es su simbolismo. Representan la lucha humana por definirse, por desafiar las adversidades y esculpir su propio destino. El salvaje oeste fue un crisol de historias extraordinarias, donde los vaqueros lucharon por mantener el orden, los forajidos rompieron las reglas y las leyendas escribieron su nombre en la eternidad. A través de sus vidas, y a veces sus muertes trágicas, estos personajes dejaron una huella imborrable. Mientras celebramos estas historias en libros, películas y juegos, es igualmente importante reflexionar sobre lo que nos enseñan, un espíritu indomable, la importancia de la resiliencia y el poder del mito para unir pasado y presente en nuestras mentes. Súbete al caballo, toma las riendas y explora el salvaje oeste con nosotros. Porque, aunque el polvo de los caminos ya se ha asentado, las historias de este mundo continuo nos inspiran a seguir viendo hacia adelante, con el telón de fondo de un atardecer eterno.